Y viene el nombre Malvinas en realidad de los franceses, porque los pobladores que ellos ubicaron en las islas eran de Saint-Malo, entonces se llamaban como gentilicio Malouines. Y los españoles españolizaron ese término y de ahí quedó Malvinas. Hay dos islas grandes, en ese momento eran la oriental y la occidental. No se puede detectar un descubridor en particular, pero sí el punto de partida es español. Es ya lejanamente, al comienzo del siglo XVII. Los españoles lo consideraron propio, ponen una bandera allí, y después la disputa inicial es entre los españoles y los franceses. Hay que por ahí hacer un paréntesis allí, no porque tuviera mucha riqueza en sí misma, sino lo más importante es la posición que tienen para pasar entre el Atlántico y el Pacífico. Si uno mira en el mapa ya se da una idea. Ese paso sí les importaba. Entonces a partir de ahí los franceses tienen una disputa con los españoles, pero llegan a un acuerdo. ¿Qué hacen? Acuerdan una y otra. Estamos en el siglo XVIII. Y ahí entran en escena los británicos. En un momento de fuertísima expansión británica, pero en ese momento es como que los franceses y los españoles se imponen y los británicos dejan la posesión, digamos, ¿no? Recién en 1820 intentan la primera, decir, bueno, esto era español, entonces ahora es de las provincias del Río de la Plata, como se llamaba en ese momento. Todavía no éramos, como mucha gente cree equivocadamente, una nación. No solo no hay nación, sino que hay gobiernos muy débiles en las provincias, y entre ellos la provincia de Buenos Aires, y en ese momento exactamente, no por casualidad, estamos en 1833, es cuando los británicos directamente ocupan las islas y ponen una población. La explicación es nuestra debilidad, no es no ser nación, los franceses tener muchísimo conflicto político interno. Bueno, por supuesto los españoles habían quedado atrás, entonces es el momento justo para que los británicos en plena expansión en el siglo XIX ocupen eso. ¿Y por qué? Otra vez, porque es un paso clave entre el Atlántico y el Pacífico. El gobierno militar que había empezado en 1976 estaba muy debilitado luego de por dos factores muy fuertes, un desgaste político y la crisis social y económica, especialmente a partir del 81. Y en el 82 la gente empezó a salir a la calle. En realidad no sabíamos bien lo que pasaba en Buenos Aires. Sabíamos de las manifestaciones, del pueblo que fue a pedirle que se vayan y que a los 2 días estaban vivando la recuperación de Malvinas. Y acá olvidándose la ciudadanía, digamos, de que se llenaron 3 plazas. La primera, Pampas y Trabajo. La segunda fue que se vayan. Y la tercera, cuando se recupera Malvinas, todo el pueblo argentino salió a apoyar la decisión de recuperar, ¿no? La guerra de las Malvinas, la recuperación de las Malvinas, como que tapó todo. O sea, fue un evento tan importante a nivel país que tapó todos los inconvenientes internos que había y el pueblo estaba extremadamente entusiasmado. Como ya te digo, era un gobierno que estaba a punto de caer y bueno, buscó la forma de perpetuarse en el poder, haciendo una guerra con una potencia mundial. Para el día 2 de abril, cuando se recupera Malvinas, nosotros no sabíamos qué era lo que pasaba porque, bueno, escuchamos por una radio nada más que se había recuperado nuestras islas. El día 5 de abril nos comunican que nuestro próximo destino iba a ser Malvinas. Que nosotros llegamos el mismo 2 de abril al batallón y ahí empieza el alistamiento. Nosotros ahí nos empezamos a dar cuenta que íbamos a ir a Malvinas. Nunca se nos dijo que íbamos a ir a Malvinas. En ese momento no se notificaba, o sea, nadie notificó que íbamos a las Malvinas. O sea, las órdenes eran, usted es soldado, prepare sus cosas, y suba acá, bájese acá, vaya para allá. O sea, las órdenes eran muy, muy, muy estrictas, muy cerradas, no se podía preguntar. Y bueno, el día 9 de abril partimos para Malvinas a las 5 de la tarde, una cosa así. Y llegamos a Malvinas a 7 de la tarde, 6:30, 7 de la tarde. Bueno, hasta llegar el momento del 8 de abril, que yo embarqué el 8 de abril. Cuando llegamos allá, que tampoco nunca creíamos que íbamos a una guerra, nadie pensó que iba a ir a una guerra. Entonces esos primeros días de esperas y todo eso, que fue en esos momentos donde nosotros escribíamos, que algunos nos pudimos informar a nuestra familia que habíamos ido a Malvinas, y bueno, la espera, la incertidumbre de lo que iba a pasar. Después ya se empezó a decir que los ingleses venían. Es como que se pierde la noción del tiempo. Al estar tan en el sur, los horarios cambian radicalmente. O sea, no nos olvidemos que por ahí en el sur oscurecen a las 12 de la noche, amanece a las 4 de la mañana y demás. Es un cambio tan drástico que comes cuando podés,
Cuando tenés hambre dormís cuando te vence el sueño y bueno, y el tiempo es eterno. Fue una incertidumbre total y aparte, bueno, nuestros superiores nos decían que no iban a venir por la distancia que había a nivel kilómetro y que no se iba a desatar esta guerra, pero bueno, obviamente creo que ni ellos tenían en cuenta de que realmente venían, ¿no? Yo creo que esto fue pensado por los militares en recuperar Malvinas, dejar una guarnición y volver. Dos especulaciones equivocadas, que la reacción británica no iba a ser tan grande, que fue enorme, y que el apoyo norteamericano no iba a aparecer. Bueno, el tema de la preparación de los soldados es un tema que también debería ser incluido en el análisis estratégico, porque vos no podés hacer semejante y avanzada semejante iniciativa que va a tener un impacto internacional con soldados con un entrenamiento relativamente bajo. A nosotros nos dijeron que íbamos por 7 días y racionamiento, o sea, comida para 7 días nada más. Y en realidad estuvimos desde que empezó hasta que terminó. Nosotros íbamos todos los días a buscar el desayuno, el almuerzo y la cena. Hacíamos 2 kilómetros más o menos de monte a monte, teníamos que ir con una olla grande porque nosotros éramos una sección de 45 soldados más o menos. Y todos los días íbamos a buscar la comida del rancho, que se le dice. El tema es que la mayoría, en los horarios de comida, era mucho el cañoneo, lo que hacía que la comida que muchas veces se preparaba y demás, no podían comer, no se podía comer, entonces había que recurrir, digamos, en el momento que podías, comer una ración fría, ¿no es cierto? Yo no puedo decir que me faltó comida, o sea, tampoco me sobró, pero para una guerra considero que era normal. Como fue improvisado, obviamente que el reparto de las comidas, había lugares que no llegaban y había lugares que sí. Sé de compañeros míos que realmente que han muerto por desnutrición, ¿no? Una desnutrición severa. Tal es así que yo había ido con 80 kilos y pegué la vuelta con 50. O sea, si bien no fue una desnutrición severa, pero fue una desnutrición al fin, ¿no? Cuando vos no tenés logística seguramente te va a ir mal. Entonces, viste, eso es lo que se llama improvisación y la falta de logística. Y mira, la relación con los suboficiales u oficiales, lo que me sucedió a mí, ¿no? Mi experiencia, bueno, había suboficiales que no estaban a la altura de las circunstancias y sí había algunos oficiales que estaban preparados y realmente estaban viviendo esta guerra junto a nosotros y bueno, nos acompañaban en todo sentido. El soldado toma decisión por él y por su compañero de al lado. El suboficial y el oficial tienen que tomar la decisión por todo su grupo de gente y a veces, bueno, yo no estaba para juzgar si mi suboficial o mi oficial se equivocaba. Por ahí escuchar relatos de algunos que los oficiales lo trataron mal. Yo no viví esas situaciones, por eso cada uno tiene su historia, su vivencia, sus anécdotas. En algunos casos posiblemente haya pasado, como lo cuentan algunos compañeros, posiblemente sí la hayan pasado mal. Pero bueno, no fue lo que uno le tocó vivir, ¿no es cierto? Es un ser humano y hace lo que puede. Tiene una doble carga, digamos. Primero, organizar y preservar a su gente. O sea, no es un tema tan sencillo, ¿no es cierto? Porque por ahí dicen sí, pero el suboficial está más preparado que el oficial, sí, pero la carga que tiene con respecto al soldado es distinta, la responsabilidad que tiene es muy distinta. Así que el 1 de mayo fue el primer bombardeo naval y aéreo. El 1 de mayo nosotros nos dimos cuenta de la realidad que íbamos allá, ya vivíamos, ¿no es cierto? Y desde nuestro lugar donde estábamos nosotros lo vimos como en una pantalla gigante, ese ataque. Y hasta ese momento, hasta que no escuchábamos las primeras detonaciones de las bombas, no sabíamos realmente cómo estábamos inmersos en una guerra, ¿no? Porque estábamos esperando y en realidad no escuchábamos ni veíamos nada. Los buques todas las noches, no faltaron un día, desde el 1 de mayo hasta que terminó la guerra, todas las noches durante 44 días bombardearon nuestras posiciones. Hasta que bueno, fue este día 1 de mayo que nos dimos cuenta cómo era una guerra y cómo se escuchaban las detonaciones, ¿no? de los bombardeos. Y la verdad que fue bastante duro, ¿no? Que cuando uno a la noche caía a la oscuridad y ya se escuchaba el primer cañonazo de los buques, ya meterte en la posición. Bueno, yo sé que si te caía una bomba de esa no te iba a salvar ni el casco ni nada por el estilo, pero lo que teníamos era ese miedo de esos primeros días, que creo que todos lo tuvimos, ¿eh? Pero bueno, ahí ya uno entendió y sabía que tenía que hacer las cosas bien para tratar de salir de esas situaciones. Y la euforia duró, podría decirse que duró prácticamente más de un mes. El primer gran cachetazo a esa euforia es del hundimiento del Belgrano. Cuando es como que se toma conciencia de que del otro lado teníamos un ejército demasiado importante y una movida demasiado que además no fue nada tímida, ¿eh?
y nos íbamos enterando sobre la marcha de lo que sucedía. Y el día 2 de mayo nos enteramos que habían hundido a un buque, al General Belgrano. Y más el 2 de mayo, cuando hunden el crucero General Belgrano. Ahí, bueno, ya caímos y dijimos, bueno, esto va en serio, se terminó y bueno, empezar a prepararnos, viste, para lo que venía. Fíjate que no ocultaban determinadas novedades, yo calculo que a lo mejor para mantenernos con un ánimo arriba y demás, porque bueno, obviamente se trataba de vida humana y compañero nuestro, por más que nosotros no lo conocíamos, ¿no? Que es muy heroico y muy impresionante lo de la Fuerza Aérea Argentina. Bombardearon y hundieron varias naves y atajaron durante bastante tiempo el acercamiento de la cabeza de playa, ¿no? Que hicieron con lo que la poca cosa que teníamos, fue lo mismo que nosotros. El armamento que nosotros teníamos era muy distinto al de los ingleses y los aviones que tenían nuestros pilotos también. Claro, es lo que sabemos decir todo, ¿no? Cada uno aportó su granito de arena y creo que todo lo que estuvimos allá, totalmente independiente de, llámese piloto de aeronaval o en este caso de la Fuerza Aérea Argentina, que me tocó participar en la primera Brigada Aérea del Palomar, no como piloto, sí, pero sí pertenecer a la Fuerza. Sí, reconocido a nivel mundial, no únicamente de nuestro enemigo, de que el arrojo y las cosas que hicieron fue destacable y le tenían mucho respeto hasta el día de hoy y creo que se habla de los pilotos argentinos, ¿no? Y la manipulación de los medios de comunicación fue muy, muy especial, primero porque era como un acceso a monopolio. Nosotros cuando fuimos no teníamos comunicación. Nuestros padres o los familiares sabían que fuimos por alguna carta, por algún dicho y nada más, o sea. Pero se perdía el contacto familiar, digamos, ¿no es cierto? Imagínense hoy una guerra con todos los teléfonos. Se tendría la información, los familiares tendrían la información inmediatamente. Mira, nosotros teníamos una radio chiquita en nuestra posición, yo te lo digo, escuchábamos, ¿sabes qué? Radio Colonia, de Uruguay era esa. Era la única radio que agarraba. En realidad en ese tiempo estaban condicionados también el tema de la difusión, el periodismo, o sea que se trataba de un gobierno militar, no había la libertad que hoy existe como para dar determinada información, las informaciones eran condicionadas. Saber de lo que pasaba en el continente era muy, muy difícil. Mis familiares se enteraron de que yo estuve en Malvinas, creo que más o menos cerca, promediando del 29-30 de abril, ya hacía 15 o 20 días que estábamos en Malvinas. Yo pude escribir una carta a mi familia, que la escribí con fecha del 17 de abril, que la tengo la carta, y así de esa forma yo le informé a mi familia que estaba en Malvinas. Ellos así se enteran. Tratándose de una guerra, no llegaba ropa, no llegaba alimento, no llegaba nada. Por ahí, cuando se podía aterrizar, llegaban algunas cartas de los alumnos que en esa oportunidad en el primario nos escribían, carta de la escuela tal, digamos, al soldado desconocido, ¿no? Y las encomiendas que mandaban nuestros padres, mis padres me mandaron 2, pero solamente una la recibí cuando volví de Malvinas en el batallón. Y por ahí era bastante importante leer una carta y te daba más ánimo, digamos, que un plato de comida, más allá que el plato de comida también era fundamental como para seguir esta lucha, ¿no? Cuando los británicos lograron la cabeza de playa, prácticamente ahí estuvo terminada la guerra. Cuando la guerra se pasó al plano de infantería y artillería en el territorio de las islas, el desequilibrio era muy grande. Ahí la cosa fue de días, duró muy poco. Pese al heroísmo, muchísimos de nuestros compatriotas combatieron cuerpo a cuerpo y hubo elementos de arrojo infernales. Bueno, ellos atacan Tumbledon el 13 a la tarde, entrada a la noche, y bueno, se combatió toda la noche. Sí, digamos, el combate es el combate. Vos cuando estás combatiendo, o sos vos o es del frente, y bueno, por una cuestión de supervivencia, tenés alternativas. Ahí no tenías la sensación de tener miedo, porque la adrenalina era muy grande, y ver que las trazantes de los fusiles te pasaban por arriba, el cañoneo de los buques, de la artillería inglesa, que cada vez se iban acercando más a nuestras posiciones, fue durísimo. Sí, mirá, el día 14 de junio, la verdad que fue varias emociones encontradas, ¿no? Tristeza, bronca, dolor. Tristeza porque, bueno, se terminaba todo esto y lamentablemente quedaba en poder nuevamente de los ingleses. Ya te digo, la incertidumbre después de nosotros era
saber cuándo volvíamos. Yo pensaba, digo, acá no nos vamos nunca más, vamos a estar 1 año, 2 años, meses. Entonces esa era la incertidumbre que teníamos. La gran mayoría de los testimonios, yo tomé algunos personalmente y otros los leí y los vi en la prensa, en muchos medios. Hay una amplia coincidencia en que hubo un trato leal y de civilizado de parte de los británicos, como con dignidad de vencedor. Que los ingleses nos van sacando el armamento a un costado de la ruta y nos van tirando el casco, el fusil, todo, y lo van apilando. Bueno, eso fue lo que se le hizo parte del Batallón 5. Ahí el trato fue más accesible, ya nosotros conversábamos con ellos porque había compañeros nuestros que hablaban el idioma de ellos y bueno, y conversábamos. Cuando caí prisionero, sí te puedo comentar de que en realidad tricota es un pullover que no nos habían provisto en Malvinas, que para el frío que hacía. Cuando caímos prisioneros hubo un inglés que sí nos repartió nuestra propia ropa. Pues no reconoces a la otra parte, no sabes cuáles son los problemas, cómo vive, cuál es la familia. Pero si conocieras todo eso, capaz que las guerras no existirían. Yo las situaciones que vivimos con los ingleses fueron esos 6 días de prisioneros, los 3 días mal y los últimos 3 días hasta que llegó el 20 de junio que embarcamos y volvimos al continente, fueron un buen trato. Eso es importante porque eso ya va más allá de la guerra y sigue teniendo vigencia. Y el argumento argentino tiene 2 patas muy fuertes. La pertenencia geográfica por la plataforma continental, por la cercanía y por la extensión de la plataforma, y la vida histórica porque es parte del Imperio Español, sin duda. Del otro lado, lo que se tiene es, básicamente quedó un solo argumento, que es la población. Y esa población hoy, en un 100% o 90%, te dice que I'm British, ¿no? Mira, en realidad cuando pegamos la vuelta tuvimos que vivir otra guerra. La guerra de la desmalvinización, la guerra de tratar de reinsertarnos en la sociedad y lo doloroso de varios compañeros míos que tomaron la mala decisión de suicidarse. Vos fíjate que por ahí nosotros decimos tenemos 649 héroes y tenemos casi la misma cantidad de suicidios que pasaron durante los años 80, 90 y casi 2000. Hasta el día de hoy hay algunos que se siguen suicidando. La vuelta fue para muchos el olvido, la marginación por parte de los gobiernos de turno ya democráticos, ¿no es cierto? Y yo siempre sé decir que lo ridículo, o sea, el error y horror de esta guerra y lo ridículo que dejó, ¿no? Muchos de mis compañeros que toleraron la herida de la bala de un fusil enemigo no pudieron tolerar la espalda, la indiferencia, la marginación, los famosos loquitos de la guerra. Y eso creo que dolió más que la guerra. Hasta el día de hoy se ve, nosotros somos olvido, lamentablemente, pero también somos memoria, somos historia. Porque fueron en general mal recibidos por la sociedad argentina, que les dio la espalda, que no los atendió. Cuando ellos decían que eran excombatientes no conseguían trabajo, es muy conocido, y ahí empezaron la cadena de suicidios. No fueron reconocidos, no fueron tratados como arrojados como héroes, porque es como que héroe tiene que ser el que triunfa. A los 3 días ya empecé a buscar trabajo, conseguí trabajo y me puse a trabajar. O sea, nunca me quedé esperando. En ese momento era una situación límite, pero tampoco era el fin del mundo. Tuve la suerte de estar en Malvinas y bueno, esa experiencia creo que es algo terriblemente importante para todas las decisiones que tomás en la vida. Usar todo lo que te pasó para como un medio, un escalón, ¿no es cierto? Como un trampolín para crecer. A Malvinas fuimos con un fusil y una mochila, pero cuando volvimos esa mochila fue más pesada, porque traíamos una derrota, porque traíamos las voces de nuestros camaradas que caían heridos al lado nuestro, y que llegó la desmalvinización, que se llamó y se llama hasta el día de hoy. Nosotros fuimos psicólogos, fuimos médicos, sin haber estudiado. Nunca hubo una política de Estado. En realidad como para repuntar esta situación o que realmente le interese nuestra nación y sin vender nuestra memoria, nuestra historia. Ninguno de los gobiernos democráticos hasta el día de hoy, desde que volvió la democracia a este país hasta el día de hoy, ha hecho las cosas medianamente bien para que podamos reclamar diplomáticamente nuestras islas y nuestros recursos naturales. La verdad, la guerra es una de las cosas más duras. La idea de 2 personas o de 4 personas o de 10, un país con sus máximas autoridades deciden el futuro de toda una sociedad. O sea, nosotros queríamos traer una victoria y trajimos una derrota, pero si traemos una victoria salíamos perdiendo todo. Hoy estaría el gobierno militar.
En una guerra nadie gana, todos pierden. Deja la peor miseria humana. En la guerra se ve un montón de miseria, compañeros mutilados, hambre, frío, supervivencia, comer de la basura, comer de cualquier cosa, tomar agua de vertiente, intoxicarte. Entonces, obviamente que de esta situación nadie se puede sentir ganador. Lo que sí, si por ahí le salía bien al gobierno de turno que estaba, posiblemente se iba a seguir en el poder, porque era eso lo que ellos buscaban. Entonces, hay otra historia detrás de la historia, ¿no? Yo creo que las cosas se dieron de una forma en la cual por algo habrá sido, ¿no? Lo que pudimos volver y fuimos dignos de volver, volvimos con una consigna. La consigna es de darle el recuerdo permanente a nuestros héroes, mantener viva la memoria de ellos y que se los recuerde en cada punto y cada rincón de nuestro país. Así que los que estamos en la lucha vamos a seguir por este tema, ¿no? Y por mucho más.